días, bienvenidos un día más a NDC TV Mundo. El día de hoy les tenemos una primicia sobre el patrimonio público. Pero primero que nada, ¿qué es el patrimonio público? Es la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que son propiedad del Estado. Estos le permiten llevar a cabo de forma completa las obligaciones que se le atañen en la legislación colombiana. En él encontramos el dominio eminente, el cual se puede entender como el poder que tiene el Estado sobre el territorio nacional, con fundamento en la soberanía, es decir, la posibilidad de tomar las medidas que considere necesarias de acuerdo a la comunidad. Es la expresión político-jurídica de la soberanía interna, pues mientras la soberanía externa se manifiesta solo en relaciones entre estados y se traduce en la independencia, la potestad de legislación sobre personas y bienes del territorio. Y ahora vamos con el comensal David Galvis, con la primicia sobre este patrimonio público. Muchas gracias. Es de precisar que uno de los bienes que encontramos dentro del patrimonio público son los bienes de uso público. Son aquellos que pertenecen a los habitantes del territorio. Casi siempre esos bienes están regidos por las autoridades públicas que tienen la responsabilidad del uso y del manejo de estos. Entre sus características más importantes encontramos que son inalienables. Esto quiere decir que no se pueden vender ni transferir, por lo cual tampoco son garantías de nada. Estos también son imprescriptibles, es decir, no pueden ser tomados en posesión por ninguna persona. Estos bienes de uso público que pertenecen al Estado y lo pueden usar las personas de manera libre, están sujetos a restricciones propias que impongan las entidades responsables de estos bienes, como en los casos de establecer horarios del acceso para ello. Por otro lado, encontramos el dominio público, el cual surge en el derecho romano, según el cual es el conjunto de los bienes afectados al uso de todos, además que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Están sometidos al régimen jurídico administrativo. Tenemos la siguiente información. Las controversias que se generan deben ser resueltas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los bienes de uso público están sometidos a un régimen el cual está dado por el derecho público, el cual regula el uso y el goce de los bienes públicos, aunque en muchos casos puede intervenir las otras ramas del derecho privado. Entre los ejemplos de uso público encontramos las plazas, los caminos, las vías, los puentes, adicionalmente los recursos naturales como lo contempla el decreto 1811/1934, como la atmósfera, la flora, la fauna, el suelo, el subsuelo, las fuentes primarias de energía, los recursos biológicos, los mares, entre otros. Mi compañera Camila les amplía la información. Gracias. También encontramos los bienes fiscales, que son aquellos bienes que son de dominio privado del Estado. No tienen un uso público, esto quiere decir que las personas no lo pueden utilizar, pero que hacen parte del Estado. Este dominio privado quiere decir que es la contraposición al dominio público. Está integrado por todos aquellos bienes que pertenecen a las personas públicas y que no reúnen las condiciones para ser parte del dominio público. Las controversias que se generan deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria. Son todos aquellos bienes que producen un rendimiento económico que el Estado administra y tiene en su propio beneficio. Los bienes fiscales están regidos por la Constitución política y se les aplica el régimen de derecho privado, porque acá sí hay un dominio que se asemeja a la propiedad. Entre los bienes fiscales encontramos los bienes, rentas, valores, derechos y acciones del Estado colombiano en las minas, las salinas, los bienes baldíos, las minas de asfalto, de oro, de plata, platino, piedras preciosas, entre otros. Mi compañera Laura en estudio les amplía la información. Adicionalmente, encontramos aquellos bienes que el Estado reserva y que pueden ser adjudicables a particulares siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que exige la ley. Ahora, dentro de estos se encuentran los bienes baldíos, que si bien se encuentran dentro del territorio colombiano, estos carecen de dueño y por ende le pertenecen al Estado. Ahora, como lo establece nuestro artículo 675 de nuestro Código Civil, nos dice que estos bienes son de vocación adjudicable, lo que quiere decir que busca que se le adjudiquen a los ciudadanos estos bienes, ya sea para promover políticas públicas como lo son la reparación de víctimas del desplazamiento y el desarrollo y la promoción de la agricultura. Ahora es válido resaltar que estos son bienes fiscales adjudicables, que si bien lo ha dicho la legislación civil y como ya lo he dicho, son bienes que aún así cumplen con los límites de la frontera colombiana, no tienen dueño. Ahora, por último, mi compañero Ángel, adelante. Complementando los bienes baldíos, hacemos mención que se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de dueño, que el simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor, que la propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslaticio de dominio, otorgado por el ANT, Agencia Nacional de Tierras.
Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables. También encontramos que el patrimonio público está conformado por el territorio, el cual toma fundamento en el artículo 102 de la Constitución Política y hace referencia al espacio territorial, el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo, la zona contigua, la plataforma continental, el espectro electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria. Por último, que no se nos olvide que el dominio eminente es el dominio que tiene el Estado sobre la totalidad del territorio de su jurisdicción, con fundamento en su soberanía, el cual se traduce en la facultad de tomar medidas en relación con ese territorio, aun cuando esté sometido a la propiedad privada. El dominio eminente es un poder supremo sobre el territorio, entendido este en su concepto más amplio, y lo ejerce el Estado potencialmente sobre todos los bienes situados dentro de él, ya sea que las propiedades pertenezcan al Estado o a los particulares, de manera que no es un derecho de propiedad, sino una potestad que existe con aquel derecho. Este dominio solo le corresponde al Estado, propiamente dicho, y no a las demás personas públicas. ¿Acaso no sabías esto?